Hola, hoy vamos a hacer que nos aparezcan las fechas de cobro en la factura, como ya habíamos dicho en el anterior vídeo. También dije que me parecía que los IVA no estaban calculados correctamente. Después de revisarlo, vi que estaba equivocado, que estaban correctos. Si alguien ha visto o cree lo contrario, que me lo diga. Y así lo intento resolver algo que no he visto. Lo he estado revisando y no he visto que tuviera error. Bueno, pues vamos a trabajar con el fichero RTF. Abrimos nuestro ficherito, nos vamos a la pestaña de Base Publisher, cargamos nuestro XML, de ejemplo, ya están los datos cargados, y nos vamos a ir abajo, que era lo que queríamos modificar, retocar, que era la forma de pago. Pretendemos que aquí nos aparezcan las fechas en las que son los vencimientos dependiendo de la forma de pago elegida y como lo hayamos añadido en nuestro aplicativo. Acordaros que tenía como un primer vencimiento, un intervalo y número de vencimiento. Esto, por ejemplo, vamos a recordar, si es al contado, el primer vencimiento es 0. Quiere decir que no hay que contar un par de días para el cobro. Que ha contado es ahora mismo, con lo cual debería ser el primer vencimiento a la fecha actual. El intervalo sería de 0 porque no serían pagos fraccionados y el número de vencimientos serían 1. O sea, al contado sería 0, 0, 1. Imaginemos que es 30, 60, 90, ¿vale? El pago sería 30, 60 y 90. Pues aquí sería número de vencimientos 3. El primer vencimiento sería a los 30 días y el intervalo sería de 30 en 30. Vamos a poner otro ejemplo. 15, 45, 75. ¿Vale? El primer vencimiento sería a los 15 días y después un intervalo de 30. Primero sería 15 días, el segundo a los 45 y el tercero, que ya entraría sumándole el intervalo, a 75 días, ¿vale? Bueno, pues lo que vamos a hacer es eliminar este campo, que no nos vale para nada, y este otro, que tampoco nos vale para nada. Guardamos y ahora vamos a trabajar con lo que sería este campo, FP Pre Vencimiento. Vamos, este campo tampoco nos vale para nada, pero que lo vamos a utilizar para añadir nuestro código, ¿no? El código que necesitamos para hacer lo que queremos. Si yo aquí ahora mismo le doy a PDF, para que nos cargue, nos genere el fichero PDF, vemos que es al contado y lo que hemos dicho, el primer vencimiento es a 0, ¿no? ¿Vale? Con lo cual aquí lo que tenemos que hacer es que nos aparezca esta misma fecha, ¿vale? La fecha de la factura. ¿Qué más? Ahora os voy a enseñar qué código es el que tenemos que poner aquí. Bueno, os pondré un enlace también al código para que lo podáis descargar, ¿vale? Es más amplio de lo que parece. Os lo voy a explicar paso a paso, aunque de una manera un poco rápida. El objetivo el objetivo del curso no es aprender el Base Publisher a tope. De hecho, yo tampoco lo sé mucho, me ha costado también hacer esta parte. Entonces lo voy a explicar un poquito, ¿vale? ¿Cómo funciona este código? ¿Qué elementos son los que tiene que tener y demás para que no nos dé error? Bueno, pues si os dais cuenta es como un fichero XML, ¿vale? De ese estilo. Los comandos, por así decirlo, ¿no? Empiezan todos por menor interrogación, terminan con interrogación mayor. Luego hay una serie como de funciones, por decirlo de alguna manera, que nos va a permitir trabajar con de una determinada manera o con una determinada librerías, ¿vale?
funciones que nos den una determinada librería. En este caso, XDO, XSLT. Si os suena esto, creo recordar que era de las hojas de estilos de XML, ¿vale? Si os dais cuenta. Bueno, ¿qué hacemos en este primer momento? En esta primera línea lo que hacemos es crearnos una variable llamada salida con el valor en blanco, ¿vale? Todas las variables, todo lo que utilicemos en nuestro documento tiene que ir con esta propiedad, ¿vale? Esa es que le está diciendo que lo usa dentro del propio documento, ¿vale? No es un nombre inventado por cada uno, no, hay que poner eso para que nos pueda utilizar todas las cosas con las que vaya a ver que hemos estado trabajando. Entonces, a esta variable, set variable, la hemos llamado salida y con un valor en blanco. Nos creamos otra variable llamado fecha de factura, en el que tenemos que hacer lo siguiente. Vamos a ver, nuestra fecha de factura es día, mes, año. Día barra mes barra año. Para hacer operaciones con esa fecha, tal y como está, no nos va a funcionar porque Oracle solo nos permite hacer operaciones de la manera año, guión, mes, guión, día. Entonces lo que tenemos que hacer es transformar la fecha que tenemos, que nos viene con el sistema, transformarla y darle la vuelta, ¿vale? En vez de día barra mes barra año, la tenemos que pasar a año guión mes guión día. Entonces esto se hace a través de una función llamada formatDate. Como esta función pertenece a XDO XSLT, hay que añadírselo delante, ¿vale? Si no, no funcionaría o posiblemente podría dar error. Entonces a esta función, ¿qué le tenemos que pasar? Le tenemos que pasar el campo que queremos que nos formatee, cómo queremos que nos lo formatee, cuál es la salida que queremos y cómo es originalmente ese formato de fecha, ¿vale? Si os dais cuenta, yo pongo aquí solo 2 Y, ¿vale? Para el año. ¿Por qué? Porque a mí en el XML me está viniendo con dos cifras, con 2 dígitos. O sea, el 5 del 8 del 2020 a mí me está viniendo 5 del 8 del 20, ¿vale? Si a vosotros os viene con 4 dígitos o le forzáis a que os venga con 4 dígitos, 2020, ¿vale? Pues aquí le tenéis que poner 2 Y y 2 Y, ¿vale? Como a mí, ya os digo, como a mí me está viniendo con 2, pues lo dejo con 2. Y estas otras dos variables nos coge los datos tal y como lo tenemos en nuestro propio sistema, ¿vale? Son datos que él recoge del sistema. Entonces el formatDate lo que hace es recoger la fecha, en qué formato queremos que nos lo presente y en qué formato está actualmente. No al revés, ¿vale? Entonces no nos funcionará. Es en qué formato queremos presentarlo y en qué formato está actualmente, además de estas dos variables. Bueno, añadimos una tercera variable llamada días, que es, vamos a coger los días que hay que sumarles para el primer vencimiento, y creamos otra variable llamada intervalo, que es para poner los días del intervalo. Si os dais cuenta, estas dos son los... Bueno, este campo lo hemos borrado, ¿vale? De abajo, pero como lo tenemos cargado en el XML, nos lo va a mostrar, evidentemente. Imaginaros en el caso del contado, que es el que tenemos ahora mismo. Pues en día el primer vencimiento aparecerá 0 y en intervalo también 0. Vale, una vez que tenemos esas 4 variables creadas, lo siguiente que tenemos que hacer es, claro, queremos poner todas las fechas posibles. Si hay un número de vencimiento de 3 o de 4 o de 5 o de 1, pues que nos haga un recorrido, ¿no? Para eso necesitamos un for each, que es lo que tenemos aquí. Entonces hay también una función dentro de XDO XSLT que se llama for each number. ¿Qué quiere decir esto? Que va a recorrer a través de un determinado número número fijo, vamos, del 1 hasta el 5, del 1 hasta el 3, ¿vale? Como veis, le estamos diciendo que va a trabajar sobre el propio documento, va a empezar por el 1, va a ir hasta el
el número de vencimiento y lo vais subiendo de uno en uno. En nuestro caso el número de vencimiento es 1, ¿no? Pues vais desde 1 hasta 1. Esto es como si fuera un for normal y corriente que le pone de 1 menor o igual a 1, ¿vale? Entonces 1 hasta el número de vencimiento, que es 1, y lo vais añadiendo de 1 en 1. Ahora dentro de ese for each termina con esta instrucción, interrogación en for each. Ahora vamos a ver lo que hay dentro. Bueno, pues lo que tenemos dentro es una variable, ¿vale? Vamos a crearnos dentro una variable que se llama fecha de factura 1. Lo pongo así también para que veamos los cambios que se producen, ¿vale? Y a esa fecha de factura 1 le vamos a dar un formateo, ¿vale? Bueno, un formateo. Vamos a ser capaz, gracias a esta función, de añadirle una serie de días a la fecha, ¿vale? Esto nos va a permitir sumar días a una fecha dada. ¿Qué tenemos que hacer entonces? A esta función le tenemos que pasar nuestra variable de fecha de factura, ¿vale? Nuestra variable de fecha de factura se coge con getVariable. GetVariable, el documento y cómo se llama nuestra variable. En nuestro caso tendrá la fecha de la factura, coma. Cogemos la variable de días. Acordaros que la variable de días era en este primer caso era el primer vencimiento. En otro caso, al ser de contado, sería 0, ¿no? Entonces a la fecha le sumaría 0 días. ¿Por qué le suma? Porque aquí le hemos dicho al final el parámetro que sea de suma. Entonces tenemos que hora format date offset nos va a permitir sumar, restar, etcétera, hacer una operación con una fecha, ¿vale? Añadiéndole una serie de días. Aquí entonces tenemos que hemos cogido la fecha de factura, los días que va a haber que añadirle, que está en una variable, y qué operación es la que queremos, que es sumar. Vale, ya le tenemos sumado a la fecha lo que necesitamos, que es el siguiente paso que tenemos que hacer. Acordaros que la fecha está ahora en formato año, mes, día, y nosotros no lo queremos así, queremos transformarla en día, barra mes, barra año, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer aquí, volvemos a crearnos una variable, para no tocar las variables anteriores, ¿vale? Nos creamos set variable llamada fecha factura 2, en el que vamos a formatear la salida, la fecha, con la variable de fecha factura 1, con la suma que nos ha dado, le decimos el formato en el que lo queremos sacar y en qué formato está actualmente. Con lo cual, esta nueva fecha, cambiado el formato, lo tenemos en la variable fecha factura 2. Ahora, ¿qué vamos a hacer? En la variable de salida vamos a concatenar, ¿vale? Importante. Vamos a concatenar lo que tiene la variable salida, en nuestro primer caso es blanco, le va a añadir lo que tiene la fecha de factura 2, ya viene con el día, barra mes, barra año, y después le vamos a añadir una serie de espacios en blanco. ¿Por qué le añadimos una serie de espacios en blanco? Por si este for each lo hace un par de veces, pues que entre fecha y fecha haya una separación, ¿vale? Porque todo esto se va a ir guardando en nuestra variable de salida, que es la que al final vamos a imprimir. Entonces, estamos cogiendo estamos guardando en la variable de salida nuestra primera fecha. ¿Qué fecha va a ser en nuestro caso? Pues va a ser la fecha de la factura y 5 espacios en blanco. Siguiente que vamos a hacer en días, acordaros que tenía guardado el primer vencimiento. Entonces a esa variable le vamos a sumarle
a lo que tenía guardado días, le vamos a sumar el intervalo. ¿Por qué? Porque imaginemos que es de 30, 60, 90. El primer vencimiento es a 30 días. Lo que ha hecho aquí, en este primer caso, ha sido a la fecha actual sumarle 30. ¿Qué pasa cuando llegamos aquí? Día sigue teniendo 30, pues entonces le tenemos que decir a esos 30 súmale el intervalo. ¿Cuánto es el intervalo? Como era 30, 60, 90, el intervalo tiene que ser de 30 días, ¿no? Pues a esos 30 le suma otros 30. Y así esos 60 que nos va a dar ahora sería los 60 que le sumaría a la fecha de factura. Espero que lo cojáis. No sé si es un poco embrollado como lo estoy explicando. ¿Vale? Una vez que terminamos todo el for each, lo que hacemos es imprimir por pantalla ya en el documento. Cogemos la variable salida y que eso ya no lo va a imprimir, no lo va a escribir en pantalla. No sé cómo ha quedado de explicado esta parte. Espero que no sea muy complicado. Vamos a ver, lo voy a poner con un ejemplo de aquí gráfico porque tampoco estoy yo muy conforme con cómo me ha quedado explicado. Imaginemos 11 barra 08 barra del 20, que es como yo lo tengo, ¿vale? La fecha. Esta es fecha de factura, lo vamos a poner así para que lo veáis, fecha de factura. Aquí vamos a poner la variable salida, que es igual a blanco. Como es al contado, forma de pago, pago, 2 puntos. Contado, que tiene un primer vencimiento, vencimiento 0, intervalo 0 y número vencimiento 1. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que estaríamos haciendo? En este primer caso, aquí en la fecha de factura. En la fecha de factura nos va a tener, lo vamos a pasar en ese primer caso, a ver si aquí no, al final, en esta primera parte lo que va a hacer va a ser cambiárnoslo a esto. ¿Vale? Aquí ya fecha de factura va a tener así la fecha así guardada, ¿vale? Hemos visto que el primer vencimiento es 0 y el intervalo sería 0. Ahora va a hacer el for each recorriéndolo por n vencimiento, que sería ¿vale? 1, que es 1. Nos lo va a recorrer una vez. Entonces, en fin, fecha de factura 1, fecha de factura 1 nos va a hacer 20-08-11, le va a sumar los días, que días hemos visto que era el primer vencimiento, que es 0, ¿vale? Nos va a sumar 0 días, con lo cual esto va a quedar igual, quedaría a 20-08-11, ¿vale? Fecha factura 2, pues lo que hace es del 20-08-11 nos lo pasa a 11 barra o 08 barra 20. Salida, pues lo que tenía en blanco lo va a concatenar, me lo voy a poner con una suma, ¿vale? Con el 11 barra 008 barra 20. Nos dejaría 5 espacios, 1, 2, 3, 4. Lo voy a poner en guiones bajos para que lo veamos. 1, 2, 3, 4 y 5. No lo pondría así. Y en días aparecerían el intervalo, ¿vale? Días sería 0, que era lo que ya tenía antes, más el intervalo que es 0. Esto vamos a poner aquí primer vencimiento, que era también días, ¿vale? Días 0 más el intervalo que es 0, que es lo que hacemos ahí. Va a terminar el for each porque solo hay un número de vencimiento 1, ¿vale? Ahora vamos a suponer, espero que así haya quedado un poquito mejor. Vamos a suponer
que esto es lo mismo. ¿Vale? Nos va a hacer lo mismo, la misma fecha, la forma de pago, vamos a suponer que es 30, 60, 90. Bueno, mejor para que lo veamos ya, 15.45, venga, solo 2 días. Forma de pago 15.45. ¿Vale? Recibo, yo que sé, recibo 15.45. El primer vencimiento, los días, ¿vale? Va a ser 15, pues el primer pago se hará a los 15. El intervalo, hemos visto que de 15 a 45 hay 30 días, ¿no? Pues el intervalo va a ser de 30 días. Y el número de vencimientos, 2. Lo hacemos más grande para verlo bien, ¿vale? Pues nada, hacemos nuestro sistema. Aquí va a recorrer este for each, no lo va a tener que recorrer 2 veces, ¿vale? Porque el número de vencimiento ya es 2. Hemos visto que días tiene 15 y que intervalo es de 30. Entonces, la primera vez que nos pase por aquí en factura 1, ¿vale? ¿Qué va a hacer? El 20-08-011 le va a sumar días. ¿Qué tiene días? 15. ¿Vale? Le va a sumar 15. Aquí en factura 2 le vamos a cambiar el formato, como vimos ahí, ¿vale? En factura 2 le vamos a cambiar el formato. La salida va a ser como esto, pero más 15. Pondría aquí 26.08/20 con los 5 guiones. Y la variable días tomará los valores, el valor 15 más los 30 del intervalo, que esto ya tomaría un valor de 45, ¿vale? Vuelve a hacer otra vez el for each. ¿Y qué va a hacer? Bueno, pues la fecha de factura, que es 20-08-011, le va a sumar 45. Y todo el proceso exactamente igual a lo que hemos visto. Bueno, pues este ficherito os lo pondré para descarga, ¿vale? Entonces yo copio todo ese código. En pre-vencimiento le doy un doble clic, me vengo a avanzadas, selecciono y pego. Y aquí, por ejemplo, le pongo pagos. Para cambiarle que no es pre-vencimiento, le damos un texto diferente. Pagos, ¿vale? Ahí está todo. Pum, veis que ya esto ha cambiado porque él ha notado que es otro tipo de... que ya no es un campo normal y corriente, ¿vale? Le damos a guardar y le voy a dar al PDF para ver el resultado. Si veis aquí la factura 11.08.20, veis que es al contado y que aquí nos pone 11.08.20. Bueno, esto evidentemente lo está cogiendo con un XML que nos hemos traído, ¿no? En el que solo hay una factura. Bueno, pues yo ese XML lo tengo aquí abierto y lo que voy a hacer es engañar al sistema un poquito, ¿no? Le ponemos el ejemplo de este segundo que hemos hecho. Pre-vencimiento 15, el intervalo de 30 y el número de vencimiento 2. Me da igual que ponga al contado, ¿vale? Si lo que queremos ver es cómo funciona estos tres valores. Los he cambiado, los he guardado y ahora aquí lo voy a... perdón, ahí no, cancelar. Vuelvo a recargar el XML para que me coja con esos cambios que acabamos de hacer. Una vez hecho, le doy a PDF y vemos aquí que nos ha sumado los 15 días, 26.08 del año 20
y luego otros 30 a partir de este, evidentemente, o 45, evidentemente, que ha sido como se ha hecho a partir de este, y nos sale el 25 del 9 del 2020. Espero que os sea de utilidad. Se puede hacer más cosas, o sea, también se puede decir que si es al contado y no hay nada que no aparezca fechas, bueno, lo que queráis, ya podéis también vosotros investigar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Iré pensando qué más le puedo añadir al proyecto para ir incrementando su funcionalidad. No lo dudes y ten en cuenta el canal y suscríbete. Si te gusta le das a like, me ayudará a seguir adelante. Gracias por estar ahí, hasta el siguiente vídeo.